Primero que nada tengo que dejar en claro que en esta temporada ocurren tantas cosas raras que todo lo que voy diciendo pues van a ser ya sea interpretaciones personales o interpretación del fandom como tal. Ya que me adelanto al decir que un gran pecado que cometió esta temporada fue ser muy ambigua en muchos aspectos de la historia. Dicho esto, comenzamos. Ambientado meses después de la cuarta temporada, Xiao por fin descubre la manera de cómo liberar a Persona de la oscuridad profunda. Y viendo la nueva apariencia de Xiao, la reacción del fandom fue básicamente: ¿esos ojos? ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé. ¡Es guapísimo! Muy bien, ya volviendo a la historia, el plan de Xiao consiste en utilizar la técnica de separación que utilizó esta Hitsuki para liberar a Persona. Y así liberarlo de la oscuridad profunda de una vez por todas. A ver, aquí tengo algo que comentar al respecto. Xiao pasó más de 3 años aislado en la nave nodriza estudiando la manera de cómo liberar a Persona de la oscuridad profunda. Y para que llegue a la conclusión de que una técnica recién descubierta es la clave para todo esto. No sé ustedes, pero desde mi punto de vista, Xiao se la pasó holgazaneando en todo este tiempo. Mientras Persona ahí se la andaba pelando para contener a la fuerza misma de la destrucción del universo. Es más, una razón de por qué uso a Persona como portada a lo largo de la cuarta temporada es porque toda su situación fue completamente ignorada. Pero bueno, ya pasando el coraje, nos damos unos mini trancazos contra la oscuridad profunda y tras eso tenemos nuestra apertura para liberar a Persona. Y aquí hago una pequeña pausa para resaltar lo tanto que mejoraron en las escenas de acción, pero por materia de tiempo no puedo mostrarlas completas. Así que si las quieren ver, jueguen el juego. Ya teniendo sometida a la oscuridad profunda procedemos a liberar a Persona, pero la oscuridad profunda reacciona, como si todo este tiempo estuviera consciente del bucle infinito en el que Persona la tuvo atrapada, y esperó pacientemente por un factor externo, en este caso el poco dominio que tenemos sobre el éter. Por razones desconocidas agarra a nuestro personaje y procede a desaparecer. Para cuando reaccionamos estamos en un entorno completamente desconocido. A lo lejos vemos a una damisela en apuros huyendo de unos sectarios, quienes sin esfuerzos logran derribarla. Ya pensábamos que estaba condenada, pero oh sorpresa, resulta ser una mujer luchona. Y aquí tenemos un vistazo a los enemigos de esta temporada, los demonios, que son familiares invocados por estos sectarios, los cuales conforme los vayan viendo a lo largo de la temporada se van a acordar bastante de obras como El Señor de los Anillos. Y en cuanto a su trasfondo, poco a poco lo iré explicando. Llegamos al rescate y ya habiéndose calmado las cosas ya estábamos a punto de presentarnos, pero repentinamente escuchamos una voz, comentando que ya vimos suficiente y que no deberíamos estar aquí. Esa voz nos trae de regreso al puente. Obviamente todo mundo se sorprende de nuestro repentino regreso, pero nadie comprende qué acaba de pasar. Repentinamente escuchamos a la voz que nos sacó diciendo que estábamos en Omega, un mundo adentro de la Akashic Record, y se presenta ante nosotros como Alma, a quien Sierra reconoce de inmediato ya que ella fue la primera Clarice Glaze, o sea la antecesora de Matoi. Y ella de inmediato se sorprende de que todo mundo la podamos ver, ya que ella aclara que solo aquellos que tuvieron una relación con esta Shion pueden percibirla. Muy bien, hay que hacer una pausa aquí ya que hay varias cosas que hay que repasar. Número 1, en esta temporada no es la primera vez que tocan el Akashic Record, ya la habían tocado en la segunda temporada, justo, Se nota que ustedes no están viendo todo el panorama aquí. Shion no solo es la conciencia de un planeta, ella es el puente hacia el Akashic Record. El Akashic Record es un plano existencial en el que todo posible presente, todo posible pasado y todo posible futuro convergen, siendo esta la razón de por qué Shion porta los secretos del universo. Ya como Alma nos platica las cosas, el Akashic Record es el centro del multiverso. Y ya que estamos en el tema, repasaremos rapidín todos los universos existentes de momento. Primero está el Ulliverso, que es el universo en el que están todos los juegos previos al Phantasy Star Online 2. En el caso de la saga Universe no estoy seguro, lo digo de una vez, debido a que yo nunca jugué esa serie como tal. Luego está el Oraculverso, el universo en el que se desarrollaron las primeras 3 temporadas del juego. Y por último el Etherverso, el universo donde está la Tierra y se ambientó la desastrosa cuarta temporada. Ya mejor avancemos antes de que me empiecen a dar corajes. Y como último detalle, Alma fue mencionada a lo largo de la segunda temporada. En la descripción del video verán enlaces directos a los momentos en los que fue mencionada para que les sirva de repaso. Continuando con la historia, ya estando en un momento tranquilo, Alma nos enseña su poder especial. A la chingada, ¿en qué momento llegó allá? Decimos todos. A Xiao le queda claro que el poder de Alma es parar el tiempo. Ya pasando las presentaciones vamos al tópico. Resulta que en lo que nuestro personaje estuvo desaparecido, surgió un agujero negro justo en el espacio exacto en el que esta Shion nació. Debido a lo rápido que se está expandiendo y por su perturbadora apariencia, está claro que el agujero negro está relacionado con la oscuridad profunda.
Xiao, teniendo en cuenta el poder de parar el tiempo de esta alma, lo ve como la clave para entrar y regresar a ese mundo. Antes de entrar, Alma nos da varios detalles a los que debemos tener cuidado. El primero es que solo percibiremos lo que está dentro de nuestros límites como mortales. 2. Debido a que el Akashic Record es una amalgama de todas las posibilidades, es como si estuviéramos adentro de un sueño. Y 3. El Akashic Record es un ser sentiente, por lo que todo lo que estamos percibiendo de alguna manera nos trata de transmitir un mensaje. Y sabe todo esto debido a que desde el momento de su muerte, ella pasó décadas en el Akashic Record, y de paso llegó a comprender tal cual es la relación que Shion tenía con este plano. Metafóricamente, el Akashic Record es una biblioteca, y Shion era la bibliotecaria. Hago una pequeña pausa para hablar acerca de la clase que salió en esta temporada, el Hiro. Fue la primera clase sucesora que salió, ¿y qué caracteriza estas clases? Bueno, se caracterizan porque no usan subclase. En cuanto a las armas que usa, el Hiro usa la espada del Hunter, las pistolas del Gunner y los talis de los magos. Y esta clase se caracteriza por tener una ofensiva estúpida, y a lo largo de la temporada van a ver por qué. Ya regresando a Omega, vemos que en este mundo Sierra tomó la forma de una hada. Básicamente cumple el mismo rol de esta Navi que en el juego de Legend of Zelda, Ocarina of Time, solo que sin ser molesta, tal y como todos dicen. Al momento de investigar un campamento, los soldados de inmediato nos ven como el enemigo, y estuvimos a nada de darnos de trancazos de no ser porque la damisela nos reconoció. Se presenta ante nosotros como Harriet, y ella es una princesa, pero las formalidades son interrumpidas por un terremoto. Varuna, su mano derecha, nos advierte que tenemos que huir debido a que el ejército del rey está invocando un castillo viviente. Harriet se niega a huir ya que ella tiene la filosofía de que nadie se debe quedar atrás, por lo que su plan es simplemente entretener al enemigo en lo que todo mundo huye. Mientras tanto vemos cómo los sectarios hacen el rito para invocar un castillo viviente e invocan un gran número de sus familiares. Y hago una pequeña pausa para explicar por qué en parte el fandom no se quejó de estos enemigos a pesar de lo genéricos que se ven. Y es debido a que según los fans más veteranos, ellos eran enemigos del primer Phantasy Star. Los rebeldes, sabiendo el inminente peligro en el que estaban, tratan de rushear con tal de llegar a los magos y matarlos antes de que completen el rito. A pesar de sus esfuerzos fue inútil ya que los sectarios completaron el hechizo. Y vemos emerger el castillo viviente, el cual, si observan bien, tiene similitudes con los Darker. Y la principal razón de por qué estos castillos son temidos es porque invocan oleadas y oleadas de demonios sin cesar. Sabiendo cómo se tornaron las cosas, Harriet prueba un hechizo experimental para hacerle counter al castillo viviente, pero ella por sí sola no es suficiente para completarlo, y hartos de tanto despapalle decidimos interferir. En medio de la acción, Harriet se da cuenta que las torres Buster estaban reaccionando ante la presencia de nuestro personaje. Por lo tanto, si alguien podía usar semejante hechizo, éramos nosotros. Y de una vez menciono que voy a estarme saltando toda pelea que implique a los castillos vivientes debido a que simplemente son muy repetitivas. Ya habiendo pasado el combate, Harriet nos agradece por haber salvado la vida de ella y toda la rebelión. Y al dar por hecho de que no somos de este mundo, ella nos explica que aquí es normal que todo mundo use magia. Y nos explica que la fuente del mal es una flor conocida como la efímera, ya que no se desarrolla como una planta normal, y los magos la han estado usando como un catalizador de magia. El problema es que con una sola vez que la uses, ya te va degradando poco a poco la mente, a lo que Sierra llega a la conclusión de que son prácticamente los mismos efectos psicológicos de la infección Darker. Harriet además menciona que los sectarios han estado abusando de esta flor para andar invocando de manera desenfrenada a sus familiares. Y hago una pequeña pausa aquí para hablar de un detallazo que ha habido en esta temporada. No sé si se han fijado, pero en este juego no existen las animaciones de las manos. Y el ver a Harriet con esa posición en su mano, pues es un detallazo del bueno. Digo, el ejemplo más descarado es Elder, ya que como ven sus manos parece que están pegadas con cola loca. Ya continuando con la historia, Harriet cree que nosotros somos el elegido, el salvador de otro mundo, que según la profecía erradicará el mal y todo eso. Y aquí me cayó el 20 en una cosa en particular. Esta temporada está buscando ser un maldito y se cae. Primero la temporada pasada buscó ser un anime escolar genérico y ahora esto... Bueno, ¿qué rayos andaba pasando con el equipo de mercadotecnia, hombre? Porque verán, esta temporada salió en el 2017, año en el cual los isekai ya se habían vuelto una plaga. Y yo pensando de manera bien intencionada que esta temporada buscaba ser Final Fantasy. Bueno, ya continuando con la historia, Harriet nos pide que conozcamos a su hermano, quien también es un líder de la rebelión. Al momento de escuchar su voz de inmediato se nos hace familiar, y resulta ser nuestro villano favorito, Luther, quien en un principio desconfía de nosotros por miedo de que seamos asesinos del rey. Pero lo convencemos de que nosotros no somos los malos, por lo tanto ya nos tranquilizamos. Y nos explica que él fue quien diseñó a los castillos vivientes con el propósito de ir acabando con la efímera, que es prácticamente una plaga.
Pero Luther descubrió que la efímera por sí sola es un elemento muy malicioso. Además nos comenta que el rey es su tío, y él fue quien cambió el propósito de los castillos para que tuvieran una función más militar. Pero él al mismo tiempo diseñó las torres Buster, por lo tanto nos queda claro que él no es malo. Al mismo tiempo tenemos un vistazo al rey, quien resulta ser Lutz, y Alice, quienes fueron protagonistas del primer Phantasy Star. Tengo muchos comentarios con respecto a cómo ambos personajes fueron ejecutados, pero eso prefiero dejarlo para el final de la temporada. Lo que sí tengo que decir, y que todo el fandom está de acuerdo, es que Alice fue innecesariamente sexualizada, y con la personalidad que le dieron, menos que del atuendo. Más tarde fuimos destruyendo castillos vivientes hasta poner en jaque a Lutz. Le damos una última oportunidad para que se rinda. Oh, pero como dice el dicho, una vez que pruebas el poder, ya no lo quieres soltar. En su desesperación, Lutz acepta la muerte y decide llevarnos de encuentro. Y como si estuviera poseído, él hace el comentario de que hará lo que tenga que hacer para cambiar la historia. Alice nos teletransporta a un punto seguro y vemos a lo lejos cómo el castillo se va derrumbando. Más tarde a Harriet la coronan como la reina de Quent, o Cuento, como lo pronuncian los japoneses. Sí, así se llama uno de los países de este mundo, Omega. Los demás los iré mencionando a su debido tiempo, no se preocupen. Y con eso concluimos el primer capítulo. Al comienzo del segundo capítulo le reportamos a Xiao todo lo que vimos en Omega. Xiao nos comenta que el agujero negro ha estado creciendo de manera exponencial desde que volvimos a Omega. Y para nuestra sorpresa, una nave ciudad es atacada por los Darkers, pero esta vez no tuvimos manera de predecirlos. Entre los Darkers vemos a las aberraciones, variantes las cuales solo aparecen en las zonas corruptas, vistas en la tercera temporada y que esporádicamente podemos encontrarnos también en los Ultimate Quest. Tras ese ataque a Xiao le queda claro que los cambios que está pasando el agujero negro afectan a los Darkers, por lo que es necesario volver a Omega e investigar más a fondo lo que está pasando. Regresando a Omega vemos a Varuna y a Luther discutiendo, por el hecho de que posiblemente los esquemas de los castillos vivientes se hayan filtrado a los demás países. En medio de la discusión, un explorador comenta que un castillo viviente en la frontera de Verun, el país de los bárbaros, se activó, ya que una sola emisaria de ese país se aventó para allá. Después de salvar a la emisaria, preguntamos cuáles son sus motivos para venir hasta acá. Se presenta ante nosotros como Melfonchina, quien resulta ser la hermana mayor de Melrondia. En cuanto a los motivos de su viaje, es porque Verun repentinamente entró en una guerra civil, y guerreros de su tribu se quedaron en lo que ella fue a pedir ayuda. Ya después de derrotar el castillo viviente que estaba cerca, nos enteramos de que uno de esos guerreros es Jettenhard. ¿Se acuerdan de él, el mercenario de la primera temporada? Pues lo volvemos a ver, solo que a diferencia de la faceta que vimos en la primera temporada, esta vez vemos una versión más humilde, por así decirlo. Y por supuesto, cada que se le subían los humos, Melfonchina lo controlaba. Tenemos un vistazo a los malos de este capítulo, que son Chelleger y Emir. En el caso de Chelleger, perdón si no pronuncio bien su nombre, pero no estoy seguro de cómo se deba pronunciar realmente, solo sé que ese nombre es alemán. Y Elmir, por su apariencia, estoy seguro que a más de uno se le vino a la mente el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. El tópico de esta escena es que Chelleger le da la orden a su hermano Elmir de esparcir el conflicto a lo largo del mundo, y su obsesión de enfrentar a nuestro personaje por lo poderoso que es. Poco después Elmir nos encuentra, pero además él venía acompañado de varios soldados infusionados con efímera, y al ver que él mismo invoca más soldados está claro que él es un sectario. Y además se da cuenta que Jettenhard y Melfonchina son los prototipos de estos soldados. Después de saltarnos esa pelea, nos queda claro que Jettenhard y Melfonchina tienen cuerpos muy degradados debido a esos experimentos. A Sierra le queda claro que Verun está repitiendo la misma historia de los Photoners, ya que la situación de Jettenhard y Melfonchina en este mundo es exactamente la misma por la que pasaron los Proto-Arcs. Y un largo viaje más tarde, llegamos al castillo de Verun, para así encarar al emperador por haber desatado la guerra civil sobre el país. Chelleger argumenta que él busca empezar un movimiento de conquista mundial, y el primer paso para eso era eliminando a los más débiles de su territorio. Se puede notar que él tiene muy marcada la filosofía de la supervivencia del más fuerte, y hasta resalta que nuestro personaje tiene exactamente la misma filosofía, y no lo culpo, después de todo los jugadores matamos chingadera y media al día. Y además hace el comentario que él descubrió una manera de cómo refinar la efímera, y lo demuestra utilizándola justo enfrente de nosotros, convirtiéndose en una versión más mamada del Rugal acorazado. Tras ver esto, Sierra llega a varias conclusiones. 1. Que la efímera no es más que un derivado de las partículas Darker. 2. Chelleger es la encarnación original de Elder. Y 3. La oscuridad profunda lo está potenciando directamente. Sabiendo todo esto, procedemos a los trancazos.
行きなさい。よもや終わりというまいな。わきまえ。静寂。Tras esa pelea, Chelleger, a pesar de que estaba debilitado, él todavía estaba dispuesto a seguirle. Pero antes de que él pudiera hacer algo, Jettenhard y Melfonchina lo rematan de una vez por todas. Justo después de eso, Melfonchina se empieza a comportar extraño y repentinamente ataca a Jettenhard. Nosotros nos damos cuenta que Chelleger la poseyó. Sabiendo esto, de inmediato nos peleamos contra Chelleger otra vez, pero él sabe que tenemos dudas y aprovechando eso nos pone en jaque. El juego nunca dejó en claro lo siguiente que sucede, pero yo quiero pensar que Jettenhard de último momento se acordó de su vida en Oracle, y al ver que la derrota es segura, él toma la decisión de dar su esencia a nosotros. Ya platicando con él adentro de nuestra mente, Jettenhard, además de acordarse de su vida, se acordó de que él era la última encarnación de Elder. Por lo tanto, él todavía portaba un fragmento de él, y nos entrega voluntariamente su poder. Y aquí obtenemos una transformación a la cual yo personalmente la apodo el Yo-Yo acorazado, con todo y colores customizables. Chelleger fascinado decide armar la segunda ronda. Y esta vez nos damos unos cortos pero intensos trancazos. Ah, de verdad, Chelleger sí que se niega a morir. ¡Ándele, cabrón! Ya, ahora sí, Chelleger murió para bien. Y con permiso de nuestro personaje, Jettenhard le da el último adiós a Melfonchina, pudiendo así salir de su locura y darse cuenta del daño que ocasionó en ese estado. Más tarde nosotros continuamos destruyendo los castillos vivientes que quedan en Berú, pero estos repentinamente adquirieron la capacidad de invocar a los Darkers acuáticos, los Minions de Elder. Y para fines narrativos hago el comentario que a partir de aquí, el elemento de los sectarios se volvió inexistente. Tras acabar con el último, Elmir nos da la advertencia de que volvamos a cuento, ya que algo muy grande está pasando por allá. Y esa situación es que un dragón del pasado despertó. Vemos a Alice peleando contra el dragón, muy bonita la pelea y todo, pero esta historia no vale la pena hablar, la verdad. Solo hago el comentario de que este jefe es el único que me ha dado flojera enfrentar. Si quieren lo subo, pero me da flojera narrarlo, la verdad. Y con recientes actualizaciones me hago el recordatorio de que estoy peleando por la Piedra Cronos. Yendo al grano, Luther usa un hechizo para poner a dormir al dragón y así ganar tiempo, pero el hechizo a fuerzas demanda como catalizador la efímera. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Efectivamente, eso fue lo que dijimos todos. Tras todo eso volvemos al puente y Xiao nos comenta lo que él observó en el agujero negro en lo que estuvimos en Omega. El ritmo de expansión bajó exponencialmente, Sierra lo atribuye a la muerte de Elder. Por lo tanto está claro que los Dark Falses ahí andan en Omega causando estragos. En cuanto a qué pasó con Jettenhard, pues él ahora vive adentro de nuestra cabeza y nos ruega que por favor no digamos nada del asunto. Y ya por cuestión de tiempo le tengo que parar aquí. Espero que hayan disfrutado del video. Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.